revisando las 8 inteligencias múltiples en los niños. Estamos con la tercera sesión. Me preguntan por el chat, ¿no? ¿Cómo identifico el tipo de inteligencia de un niño? Importante esta información para todas las maestras de nivel inicial, de primaria. Estimulación temprana. Lo primero que yo tengo que hacer o realizar, utilizar la técnica de la observación. Para conocer el perfil de inteligencia de cada niño, solo debemos observar y prestar atención a sus gustos, intereses y habilidades que tienen nuestros niños para descubrir sus talentos. Y para ello podemos seguir una guía, ¿no? Que incluye una serie de elementos que te ayudarán a saber cuál es el tipo de inteligencia en la que destaca tu niño. Miriam, ¿y qué hacer para que nosotros ayudemos a desarrollar en nuestros niños la inteligencia? Ante todo, saber qué significa ser inteligente. ¿Qué significado tiene? Aquel que es inteligente tiene la gran capacidad de entender, de pensar, de manejar información, ¿no? Tiene mucha habilidad para resolver problemas de gran dificultad en la que se requiere. Y por ende, ¿no? Va a poder enfrentar retos que se le plantean hasta encontrar la solución perfecta. Entonces, ¿cómo aprenden los niños? Según Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples en niños de Gardner propone que las actividades, las diversas actividades que se plantean en clase respeten, ¿qué cosa? Las capacidades de cada niño. Yo tengo que respetar las capacidades de cada niño. Es decir, la educación, en la educación, maestras, cada niño tiene su propio mundo, cada niño evoluciona con sus propias necesidades. Por lo tanto, no se les puede enseñar de la misma manera a todos. Más aún si hoy en día, como están muchas escuelas, tenemos niños con habilidades diferentes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos datos tan importantes. ¿Por qué? Porque nosotros como maestras tenemos que desarrollar en nuestros niños esa masa muscular, ¿sí? Y la parte emocional. Por eso que tenemos aquí el cerebro y el corazón. ¿Qué tan importante es desarrollar los hemisferios derecho y el hemisferio izquierdo de nuestros niños? Recordando que cada parte que tiene nuestro cerebro es donde nosotros encontramos las diferentes inteligencias múltiples. Es muy importante también tomar en cuenta la inteligencia emocional dentro de las inteligencias múltiples que vamos a desarrollar. Y saber qué estudia la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que estudia la inteligencia emocional? En el cerebro emocional nosotros encontramos el sistema límbico. Sí, le voy a dar pase a Caroline López, por favor, Caroline. Si le puedes dar lectura, por favor, a esta PPT. Sí, mismo. Inteligencia emocional, el cerebro emocional. El sistema límbico, también llamado cerebro medio o cerebro emocional, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo,
el hipocampo, la amígdala cerebral. Ujú. Muy importante. Muy importante, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ayuda a que los niños se enfrenten los retos de la vida de manera positiva, por supuesto, y ayuda a, ¿qué más? A reducir o evitar el sentimiento de frustración. Me preguntan por el chat, ¿la inteligencia emocional favorece el conocimiento de las emociones? Claro que sí, Evelyn Paucar. Ayuda a expresar de manera efectiva y así encontrar soluciones. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional en los niños? ¿O qué es la inteligencia emocional para los niños? Es la capacidad de ser inteligente con respecto a los sentimientos, los propios y los de otros niños, ¿no? Implica ser capaz de darse cuenta, de entender y actuar ante las emociones de manera apropiada. Es por ello que nosotros tenemos que saber cómo aprenden los niños en la inteligencia emocional. ¿Cómo aprenden los niños en la inteligencia emocional? Actividades para aprender a reconocer y nombrar emociones. Puedes crear un diccionario de emociones propios, leer cuentos de emociones, jugar con el teatro de emociones. También podemos hacer dibujos con emociones, el juego de memoria de emociones, actividad con música, pintura y emociones, el dominó de los sentimientos para lograr las competencias emocionales, las habilidades para la vida, habilidades sociales, autonomía emocional, regulación emocional, conciencia emocional. ¿Mm? Ustedes, cuando trabajan con sus niños, tienen que tomar en cuenta estos eh, 4 casos importantes dentro de las competencias emocionales. Por ejemplo, una de ellas es conseguir el bienestar y objetivos. Eso viene a ser las habilidades para la vida. La conciencia emocional, lo que siente el niño. ¿Qué tan importante? Yo me puedo tomar un tiempo en mi salón para preguntar qué es lo que sientes cuando termina mi clase, cómo se sintió al escuchar mi sesión. ¿Se han tomado ese trabajo las maestras? ¿Cómo te has sentido? Muchas, por ejemplo, desarrollan una fichita para los de inicial, por ejemplo, una fichita y les ponen las caritas, la carita feliz, la carita triste o la carita seria, y le preguntan, ¿cómo te sentiste en mi clase? Qué lindo, ¿no? Que todas las maestras le pregunten a sus niños al finalizar su sesión cómo se sintieron. Ahí estoy trabajando la conciencia emocional, por ejemplo. La regulación emocional es cómo gestiona lo que siente tu niño. La autonomía emocional es el autogénero, emociones autónomas. Y dentro de las habilidades sociales, lo que siento hacia los demás. Las inteligencias, dentro de las inteligencias vamos a encontrar la intrapersonal. Vamos a darle pase a Evelyn Paucar. Evelyn Paucar, por favor. Dámonos. Inteligencia intrapersonales. Indicadores que permiten descubrir. Analiza sus fortalezas y debilidades. Analiza puntos de vista de otros y opina adecuadamente. Le gusta trabajar y estudiar solo. Tiene confianza en su capacidad. Avanza a su propio ritmo. Siempre corrige sus errores. Expresa con precisión sus ideas. Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. Decide y cumple acciones. Tiene confianza en los demás. Siente curiosidad
por los grandes enigmas de la vida. Interesante. Muy interesante lo que nos acabas de compartir. Dentro de estos indicadores, tenemos que tomar en cuenta, entonces, la inteligencia interpersonal, analizando cada uno de estos indicadores, ¿correcto? Entonces, ¿qué son habilidades interpersonales? ¿Nos podría dar un ejemplo? Me pregunta por el chat Neri, ¿no? Y a cuál respondo. Y es muy importante la capacidad de ser independiente, saber confiar en sus acciones, metas, sin pensar en lo que dirán los demás. Gracias a ella podrás actuar con iniciativa, lo que aumenta tu autoestima y autocontrol. Entonces, Miss Miriam, ¿qué nos enseña la inteligencia intrapersonal? Según Garner, la inteligencia interpersonal se puede definir como un conjunto de habilidades que nos capacita para formar una imagen de nosotros mismos ajustada a la realidad y para reconocer y gestionar nuestro mundo emocional, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles serían los elementos, entonces, para poder conformar la inteligencia interpersonal? La inteligencia intrapersonal contiene 3 componentes, maestras. Una es el autoconocimiento. 2, la gestión de las emociones. Y 3, la regulación de la propia conducta. Entonces, esta noche vamos a señalar las características de la inteligencia interpersonal, que vienen a ser, que son capaces, ¿no?, de analizar el porqué de sus pensamientos, sus actitudes, siendo capaz de corregir los comportamientos y las acciones que no les convienen, ¿no? También tienen más posibilidades de tomar elecciones acertadas a la hora de elegir qué estudios, por ejemplo, tú como maestra, ¿no? Cuando quieras elegir una carrera, una segunda carrera, un segundo curso, entonces puedes, lógicamente, elegir, ¿no? Una carrera o un trabajo, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de tomar tus propias decisiones, ¿correcto? Vamos entonces con la siguiente PPT. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde vemos una estudiante de enfermería y la paciente. Para eso le voy a dar lectura. Mabel, por favor. Perdón. Ejemplo de comunicación interpersonal, estudiante de enfermería, paciente. Espero que el paciente que hoy se asignaron esté bien. Temo a los pacientes difíciles. Hoy tengo que demostrar a mi profesora cómo cambiar un apocito de forma estéril. Paciente, no sé por qué mi hija no ha llamado todavía. Tengo tantas cosas en la cabeza. Me pregunto si tengo cáncer. No dormí bien anoche y me siento irritable. Entonces, son personas, la inteligencia interpersonal vienen a ser personas que tienen un conocimiento elevado de sí mismo. Tienen la capacidad de ordenar y ser conscientes de sus propias emociones, lo que hace que sean capaces de plantearse grandes metas y, por supuesto, mantengan la autodisciplina. Aquí también podemos visualizar, ¿no?, las capacidades implicadas y las habilidades relacionadas. Dentro de las capacidades implicadas podemos plantear metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Dentro de las habilidades relacionadas
Tenemos meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. ¿Cómo trabajamos la inteligencia interpersonal en casa? ¿Qué tan importante, no, es desarrollar la inteligencia interpersonal en casa? Le vamos a dar lectura entonces. Le doy pase a Neri. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, pautas y actividades para papás y mamás. Mi cita eso, ¿verdad? Así es. Ya. 1. Nos dice establecer objetivos personales. 2. Dar y recibir. Dar y recibir cumplidos entre el término más cercano. Escribir autobiografías, describir cualidades que tienen nuestros hijos, describir cómo se encuentran en lo referente a algo, reflexionar en silencio, jugar individualmente, usar la concentración para resolver un problema determinado, describir valores personales. Y otro, analizar cómo se identifican con respecto a otras personas o situaciones. Así es. Gracias, Neri. Claro que sí. Y esto es muy importante que ustedes como maestras en estimulación temprana puedan transmitir a los padres, ¿no? Que ellos ayuden a que sus niños puedan desarrollar esta inteligencia. Qué tan importante es realizar los juegos, la reflexión, el escribir, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Una autobiografía, usar la concentración, ¿no? Para resolver los problemas, la forma como yo asisto, ¿no? Ante una situación que se pueda presentar, ¿no? Para que, lógicamente, poder desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? El desarrollo de la inteligencia emocional, en conclusión, viene a ser desarrollar la felicidad de nuestros niños. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada propuesta que realizan ustedes como maestras en sus salas, el niño quede satisfecho, ¿no? Que el niño desarrolle la capacidad de entender, ¿no? Y para eso hay muchas formas de poder plantear los talleres que estamos brindando en la Corporación Educativa Pestalozzi, por ejemplo, ¿no? El yoga para bebés, el yoga para niños, la musicoterapia, la gimnasia cerebral. Eso ayuda a que puedan desarrollar en sus niños esta inteligencia emocional. Asimismo, también van a encontrar qué es lo que destaca cada una de las inteligencias emocionales, el gusto, el cómo ellos van a aprender mejor, ¿no? Así que tómense el trabajo de poder leer. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El lingüística verbal, ¿cómo se destaca? Se destaca en la lectura, en la escritura, en la narración. ¿Y qué es lo que a ellos el día de mañana, cuando tú desarrollas esto, a dónde quieres llegar? A que ellos les guste la lectura, les guste escribir, contar cuentos, hablar, desarrollar la parte comunicativa, ¿no? ¿Y qué es lo que aprenden mejor? Leyendo, escuchando, hablando y escribiendo. Es lo mismo en cada una de las actividades o de las inteligencias múltiples que acabamos de señalar. Aquí también van a encontrar un área socioafectiva, ¿no? Cómo se puede trabajar con los niños de 0 o con los bebés de 0 a 3 meses.